Hola, soy Verónica Insausti y les doy la bienvenida a la entrevista. Hoy nos complace la presencia del compañero Alejandro Villamar. Es analista y activista social, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y doctor en políticas públicas socioambientales. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la entrevista. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en México? El gobierno de AMLO parece que tiene mucha popularidad, sin embargo, pues hay todo el establishment económico y su herramienta mediática, los conglomerados mediáticos, pues le dan duro todos los días, ¿no? Pese a eso, mantiene su popularidad. ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que fue un fenómeno también construido no de una elección a otra, sino 18 años de batalla en donde le habían robado 2 veces la presidencia, igual que sucedió en otros países, pero la persistencia y la creación de una base social antes de la electoral facilitó que se ganara finalmente a la tercera la presidencia, pero es el presidente que sacó más votos no sé, 40 años, ¿te parece? Y entonces es una victoria de 33 millones de votos en un país en el que el segundo lugar quedó en 12 y el otro en 7. Pues es una victoria más que suficiente como para tener unos seguidores, una base de seguidores muy amplia. Pero la otra parte que tiene que ver son cosas de orden estructural. ¿Cuál fue la plataforma política, el programa y la aplicación? Y entonces ha destacado esencialmente en un contexto de muchas restricciones económicas y también de poderes fácticos muy poderosos que siguen existiendo, a elegir prioridades. Y una prioridad que es interesantísima, que hoy seguimos insistiendo en que debe recuperarse en términos mediáticos, es la lucha contra la corrupción. Antes se podía decir, bueno, es que los programas sociales son muy malos, o las reformas económicas también son muy malas, etc. Sí, pero ¿por qué? Y una de las razones centrales es que cuando se pone, como lo ha hecho el gobierno actual, el énfasis en combatir la corrupción. La élite gubernamental normalmente ha estado al servicio de los poderes fácticos, económicos, fundamentales. Y las grandes fortunas que se han hecho bajo la política neoliberal se hicieron bajo mecanismos no solo legales, sino de corrupción para cambiar leyes, de comprar legisladores, pero también de favorecer todo en términos ni siquiera legales, la acumulación. La evasión fiscal, por ejemplo, que ha sido brutal, ¿no? Y el de convertir muchas de las políticas gubernamentales en políticas mercantiles. Y entonces cuando se puso acento en eso, los resultados pueden ser a muy corto plazo, de inmediato se pueden sentir. Entonces se pone énfasis en la agenda social y en proyectos que favorezcan a pequeña y mediana en términos regionales. No un proyecto, sino en términos regionales. Y esa agenda social, ponerte un ejemplo. En este momento, el 85% de los hogares tiene al menos un beneficio de un programa social. Al menos de un programa social. El programa social más divulgado es la base de la pensión universal. Toda la gente, sin importar el estatus social, que cumpla 65 o 68 años, tiene acceso a una pequeña pensión universal. Pero para lograr esto, ¿el Estado puede mantener este asistencialismo? No es asistencialismo, empezando por combatir eso. Es una obligación del Estado
el proveer servicios y garantizar derechos. No, pero este bono universal, por ejemplo, del que me habla. Sí, pero eso no es asistencialismo, eso es justicia social para nosotros. El asistencialismo es el lenguaje que ha utilizado el neoliberalismo durante muchos años. Bueno, al margen de los lenguajes, llamémoslo justicia social. Sí, pero es que hay que recuperar el contenido político para que la gente lo entienda. Ok, ¿cómo se financia? Bueno, cuando el presupuesto, aún con todas las dificultades, ese presupuesto no se va por la coladera de la corrupción, dispones de unas cantidades que antes no se veían y que entonces se pueden utilizar para sostener ese gasto social. Pero además, si transformas la Constitución y lo consagras como derecho, se vuelve una obligación no de un gobierno, sino algo estructural, política estructural. ¿Y se va a poder permanecer esos derechos más allá de que AMLO salga del gobierno? Por razones no solo presupuestales, sino esencialmente porque la gente reconoce que es un derecho y que puede, a través de la conciencia social, hacer una revuelta si se los quitan. Pero las becas para los estudiantes, desde preescolar hasta universitario, los apoyos... Perdón, ¿de cuánto porcentaje estamos hablando de estas becas? ¿Del universo de los estudiantes? ¿Cuál es el porcentaje de becas? El porcentaje de educación particular, porque esa es la enseñanza pública. La enseñanza particular no alcanza más allá de 20% de toda la población escolar. Entonces, el 75-80% de toda la población escolar tiene becas. No son grandes becas, pero es en una población que... O sea, más allá de becas, es un servicio gratuito el que se ofrece. No, siempre ha sido educación gratuita en general. Claro, pero ¿la beca a qué se refiere? La beca es un apoyo económico para la compra de libros, para la compra de uniformes, para a veces transporte, en algunos casos también para la alimentación que se le da a los niños o para que lleven en el recreo, etcétera, etcétera. Muy bien. A los discapacitados también, ¿no? ¿Y estos programas sociales recién han iniciado en el gobierno de AMLO? Antes no existían. No, de 3 años apenas. Bueno, ahí está la respuesta de por qué la población lo apoya pese a toda esta guerra mediática, ¿no? Obvio, pero esos son el fundamento. Y el instrumento es combatir la desinformación a través de la información pública. Entonces las redes digitales de youtuberos, de toda esta participación en sociedad civil en el espacio digital ha sido fundamental. Y las mañaneras, que es un fenómeno... para América Latina es un fenómeno importantísimo, no sé si en dimensión mundial, pero parece ser que de lunes a viernes, al menos 2 horas, se informa el fragmento inicial, información oficial de los temas que están en el interés, y después se le responde a la prensa que llega. A los reporteros que llegan, y pueden llegar de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, de todos los que dan, y se les da respuesta. Y es diario. Y entre semana, como él tiene una agenda de viaje al interior de la República, que además es un estilo, estar en el territorio con la gente, pues resulta que también sábado y domingo, si no se responde a las preguntas, de todos modos hay información. Es decir, la información pública está permanente. Y entonces ese es pese a que hay factores muy poderosos, se puede neutralizar la
el ataque, ¿no? Claro, claro. Ahora, AMLO a nivel regional se ha convertido en una figura importantísima, ¿no? Bueno, como presidente de la CELAC vimos en la sexta cumbre que se realizó en la Ciudad de México, cómo logró, digamos, consensuar entre los diversos gobiernos de izquierdas y derechas y se logró concretar una agenda común. Ahora, bueno, ya la presidencia pro tempore recae en el presidente argentino, claro, pero durante su gestión, digamos que se reactivó CELAC, que ya estaba prácticamente desaparecida, ¿no? El gobierno en realidad recuperó una agenda internacional, digamos, proactiva, progresista, que caracterizaba a México o caracterizó a México por décadas y que jugó un papel muy importante en todos los conflictos Centroamérica, incluso en algunos casos Sudamérica. La solidaridad con Cuba, por ejemplo, que nunca rompió, fue el único gobierno que no rompió relaciones con Cuba. Entonces, no respaldó la política norteamericana, siendo vecinos, teniendo tanta relación y dependencia. Pero el otro, por ejemplo, en el caso también fue de los primeros que rompió con Pinochet. Y algunas otras cosas de solidaridad latinoamericana que han caracterizado a México se recuperaron, porque los gobiernos neoliberales la habían abandonado, supeditado toda la agenda norteamericana. Entonces, recuperar eso tuvo como base la memoria que se guardaba también en otros países. Y el último caso, por ejemplo, interesantísimo fue el golpe de Estado a Evo Morales. El gobierno mandó un avión y ahora sí que lo rescataron casi, y eso fue un impacto. Pero además, repito, se fundamenta en una actitud histórica de latinoamericanismo, ¿no? Eso, y ahora con una característica que es interesante. Más que poner el énfasis si gobierno es de izquierda o de derecha, poner énfasis en el tipo de respuesta que todos los gobiernos dan conforme a sus responsabilidades constitucionales y de Estado. Es decir, recuperar el lenguaje de que el Estado debe cumplir con los derechos para los ciudadanos. Y eso es un lenguaje que obliga a gobiernos progresistas y no progresistas, o que se confronten con ese tipo de lenguaje. Un lenguaje más amplio, más incluyente, no de confrontación directa. Se le puede decir, Biden puede ser un buen hombre y es importante que no adopten posiciones antimigrantes, antimexicanas, etc. Un lenguaje que permita diálogo y, sobre todo, más que diálogo, también visualizar salidas, propuestas concretas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de CELAC, se trabajó aprovechando las características centrales de la crisis de la pandemia. ¿Cuál era el gran problema que recorría todo el mundo? Bueno, ¿cómo atender eso? ¿Cómo evitar mayor profundización de la pandemia? Y cómo agenciarse las vacunas. Y entonces el tema de salud se convirtió, por la crisis, en el eje central sobre el que se construyó o se reconstruyó la agenda de CELAC, pero como un pretexto objetivo que sirvió para tocar otros temas. Entonces, la cooperación sur-sur, entonces también en materia de investigación,
cooperación de la educación y otra agenda que se está construyendo ahora también con Argentina y que nosotros desde Latindad estamos viendo cómo se incorporan también otros temas tan fundamentales como el de las reformas fiscales o las medidas fiscales que combatan la corrupción, aumenten la eficiencia recaudatoria, que la gente entienda que no son impuestos, que son contribuciones y que todo el mundo y sobre todo los que más tienen deben de contribuir más. Y quitarlo de impuestos, por ejemplo, para nosotros no nos gusta ni siquiera el término de impuesto, porque entonces parece una política autoritaria, cuando su surgimiento, el sentido fiscal, es el de contribuir como una obligación, no solo legal, sino moral. El que tiene más y que no contribuye a su país. Claro. Bueno, eso que comentas sobre que la CELAC se pudo reestructurar a través de esta emergencia sanitaria, digamos que ha guiado los objetivos que prácticamente se habían ideologizado, ¿no? Porque instituciones como UNASUR, como CELAC, lamentablemente se habían politizado. Y hoy en día sí está por encima de las políticas públicas, ¿no? El bien común, más sí, allá de... Sí, y recuperar las agendas comunes que en términos de retórica están hasta en la OEA, por ejemplo, ¿no? Que están en la Carta de las Naciones Unidas, pero que están en la mayoría de las constituciones. Y el hecho es escaparse de las viejas categorías también. Poner enfrente o poner como prioridades la política de cooperación. Más que si tú eres una reaccionaria o yo soy un reaccionario y por lo tanto no hay diálogo. No. Serás lo que sea, seré lo que sea, pero encontremos qué es lo que tenemos de común. Y Latinoamérica y el Caribe tienen en común un pasado muy largo, de más de 300 años, con cosas muy comunes, lenguaje, ¿no? Costumbres, idiosincrasia, y la coyuntura actual en América Latina y el Caribe es la misma. Culturas. Tenemos los mismos problemas. Claro, pero rescatemos culturas. Y esos rasgos nos unen mucho. Por eso podemos hablar entre los latinoamericanos muy fácilmente. Por eso también incluso afectivamente nos podemos relacionar hasta con los haitianos, que ellos hablan otra cosa muy diferente, ¿no? En fin, hay que rescatar lo común y las diferencias no desaparecen, pero discutámoslas después. Avancemos sobre lo que podemos ponernos de acuerdo, que nos conviene a todos, y vayamos procesando la manera de resolver aquello en las que tenemos diferencias. Bueno, ese es el camino, sin duda, ¿no? Pero para que los gobiernos logren sentarse y concretar esos acuerdos, pues es necesaria la presión de la ciudadanía. Claro. La ciudadanía organizada. No, sin eso no hay nada. Y no a nivel local, a nivel regional. Y sin la sociedad no hay nada. Los gobiernos pierden sentido sin sociedad. ¿Quién los elegiría? Pero ¿cómo despertar a la sociedad? Porque está como en su gran mayoría ensimismada en sus problemas y como que ya han dejado, como que el Estado ya no tienen esperanza en lo que puede hacer el Estado por ellos, ¿no? Pues mira, estamos viendo procesos de cambio súper interesantes. Este domingo acaba de tomar posesión Petro y Francia en Colombia, después de 40 años que no había un cambio en Colombia, que era, en realidad, el gobierno colombiano era el ariete militar de los Estados Unidos y de la OTAN para toda América Latina,
¿ah? El residuo de aquello que habían hecho también los militares de Argentina o de Chile o lo que tú quieras. Pero ve cómo está cambiando, ve cómo cambió el gobierno de Honduras también, que le habían dado golpe de Estado. ¿Cómo posiblemente cambia ahora en noviembre, octubre, noviembre en Brasil? Acaba de cambiar en Chile. Entonces, si la sociedad no creyera, no habría cambio. Claro, y lo que estamos viendo es un proceso, una nueva ola. La participación de la sociedad tiene que ir más allá de las elecciones, ¿no? Y Claro. y de poner a los gobernantes, porque en el caso de Perú, por ejemplo, la gran mayoría de peruanos querían un cambio y pusieron a Pedro Castillo en el gobierno, pero lamentablemente una vez en el gobierno se olvidó de todas las promesas electorales, y así pasa con muchos de los gobernantes. Yo no puedo hablar con ninguna autoridad sobre Perú, pero yo creo que cualquier gente, observador externo, puede apreciar que no es lo mismo ganar con 20 puntos por encima del opositor a ganar por una fracción. Que eso habla de que se puede ganar, pero hay un cierto equilibrio de fuerzas y muy poderosas del lado de las viejas estructuras, que es terrible. Entonces, si uno con realismo no se sitúa en esa situación muy inestable, puede andarle exigiendo a un gobierno que arriba así cosas que pueden ser deseables pero imposibles. Entonces, no me meto al detalle nada porque no conozco nada. No, pero más allá de los gobiernos o de la clase política en general de nuestra región, mi pregunta era sobre que la sociedad tendría que, o la ciudadanía tendría que involucrarse más allá de los procesos electorales. Totalmente para de acuerdo. Fiscalizar, para articular agendas, en fin, ¿no? Porque si no, pues los cambios no se concretan, ¿no? Pero hay la otra, si no, no se apoyan los cambios. Porque puede arribar el gobierno, pero si no hay sociedad que apoye, pues es muy difícil que se lleven a cabo. Nunca se nos olvide que siempre hay contradicciones en la sociedad y hay actores muy poderosos que son los que han construido muchas veces la política que no necesariamente es a favor de la sociedad. Entonces, que no se nos olvide eso, y entonces siempre hay una lucha. Y es una lucha política, no solo ideológica, sino política. Y esa política se construye no nada más en las elecciones. La elección es el momento de contar votos y quién ganó. Pero no, la construcción es cuál es la base que apoya un programa que está apoyando propuestas concretas de beneficio para la gente, de beneficio para la naturaleza, que tengan perspectiva, que presenten proyectos de país diferente, que se piense en las próximas generaciones, no nada más en tapar el bache de una calle, ¿no? Claro, así es, así es. Bueno, última pregunta. La relación China-Estados Unidos, bueno, ya estamos transitando en un mundo multipolar, pero ¿qué hay ahí en el medio? ¿Qué pasa con Latinoamérica, ¿no? Hace unos días estábamos escuchando a un especialista de la CEPAL diciendo que hace unas décadas, pues, Latinoamérica, casi toda su exportación, el 80% iba a Estados Unidos, y hoy en día el 80% va a China, ¿no? Entonces, en ese cambio comercial, digamos, en los últimos tiempos, ¿cómo ve la situación? Hemos dado seguimiento en México a esto, y por razones, digamos, familiares, no tenemos nada que ver estrictamente con China, más que hace, no sé, 40,000 años, ¿no? Aunque todo el mundo cree que de repente yo soy asiático. Pero no, soy
latinoamericano con raíces asiáticas como mucha gente. Pero de trabajo tenemos una idea de qué ha pasado en China en bastantes decenios. Y entonces eso nos ha traído a tratar de entender qué pasa entre Estados Unidos y China. Y lo que hay que entender de fondo, más que los chismes, que si ahorita va a subir, va a ser más mayor la economía, o por el otro lado, de que se andan robando la tecnología y ¿Qué ha pasado en el mundo en los últimos 30 años? Y los Estados Unidos se plantearon una estrategia, sobre todo después de que se funda la Organización Mundial de Comercio, es cómo reducen sus costos o aumentan sus ganancias. Para nosotros es muy fácil entenderlo porque trasladaron buena parte de sus empresas para hacer maquiladoras en la frontera de México y después más profundamente, porque los salarios de los mexicanos eran 5 veces más baratos que la de los obreros norteamericanos. Además, casi no pagaban impuestos o no asumían los costos ambientales. Y, o sea, era la gran ventaja para los empresarios que reubicaran las empresas en México. Pero eso no le fue suficiente. No fue suficiente que hicieran zonas francas ni en Centroamérica ni en América del Sur, sino que el gran proceso fue trasladar, reubicar procesos y hacerlos globales y hacer de China una fábrica, una gran fábrica, porque sus costos se reducían y las ganancias crecieron enormemente. Sí, pero China tuvo una política inteligente también de decir, vénganse acá, pero los condicionantes no es que no van a pagar impuestos, casi no. Pero van a tener estas condiciones: transferencia de tecnología, capacitaciones. Entonces los chinos fortalecieron su capacidad productiva, no son maquiladores nada más. Y la cuestión hoy, concretamente, es que en los Estados Unidos ha habido un proceso estructural de desindustrialización y de caída de la productividad. Y la caída de la productividad es bastante peligrosa porque no le da perspectiva a un país. Entonces, si crece la productividad y crecen las capacidades tecnológicas en otro, pues se acaban las hegemonías que alguna vez tuvieron. Eso es lo que está de fondo. Y entonces las reacciones en la pérdida de esa hegemonía, de ese predominio en la manufactura, en la tecnología, en la cantidad de patentes, etcétera, etcétera, se ha ido perdiendo en los Estados Unidos. Cuando la política y la estrategia diplomática es hay que eliminar al competidor, ¿no? Entonces lleva a conflictos. Ya no es una política donde la diplomacia juega un papel, sino donde tiende a sustituirse la política por la guerra. Un estratega lo dijo hace más de 2000 años, Sun Tzu, y lo repitió después von Clausewitz, el austríaco, de decir, la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Y lo que está viendo, que de repente lo vemos simplemente como una lucha estrictamente por mayor dominio del comercio, etcétera. No, son procesos que vienen, que tienen más fondo, que son resultado de algo que ha pasado.
Y efectivamente había mayor exportación. Nosotros seguimos siendo, en el caso mexicano, 84% de toda la exportación para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también los salarios todavía seguían y habían sido castigados durante 20 años en México. Apenas en estos 3 años subió el 65% el salario mínimo. Pero seguimos teniendo una enorme dependencia. Pero en el caso de Chile, o en el caso de Argentina, o en el caso de Brasil, que les traten de castigar con medidas arancelarias y que les abran las puertas en China para importar su grano, su cobre, su litio, lo que sea, pues obvio que crece por el otro lado. No es, las exportaciones latinoamericanas no alcanzan el 84%. Lo importante es de que ya no es únicamente para Estados Unidos o Europa, sino que una gran porción se ha ido ya hacia el espacio asiático. Y eso cambia las relaciones de fuerza. Así es. La ruta de la seda. La ruta de la seda es el otro proyecto donde los chinos, aliados con los países de la región, se han planteado otro tipo de relaciones que no son los TLCs, no son los tratados de libre comercio, en el sentido de que lo que domina teóricamente es el intercambio de mercancías y bienes. No. Esos TLC, su corazón central está en las garantías que le das a la inversión extranjera directa y el derecho de que si no cumples te llevan a tribunales con jueces privados. Eso es lo fundamental. Y en el caso de los acuerdos como RCEP en Asia, la política no es esa. Y no porque los chinos la hayan metido, sino porque una serie de gobiernos de la parte sureste asiático dijeron, a ver, ¿quieren un tratado? Pongamos por delante lo que la ONU dice. Pongamos las políticas de cooperación sur-sur. También pongamos comercio, pero el comercio visto también como una herramienta de la cooperación. Inversiones, sí, pero para que cooperemos, para que el beneficio sea para todos. Claro, y ante mejores condiciones, eso va a caer, digamos, todos los tratados de libre comercio que tienen unas cláusulas leoninas, ¿no? Y que ahora, con ese tipo de avance, ponen en crisis los valores de los TLCs. Y eso es interesantísimo porque a nosotros nos ayuda a entender la posibilidad de renegociar cosas, ¿no? De decir, mira, el banco de los BRICS o el banco chino está planteando propuestas financieras comunes para construir esto, para construir lo otro, y no te están poniendo un tribunal, la amenaza de un tribunal para solucionar diferencias con jueces privados, ni te está poniendo las tasas de interés que tú pones, ni te está poniendo los condicionamientos de que no hagas esto, no hagas lo otro, no más allá, sino que son cosas que ya los chinos también están haciendo en América Latina. Pero lo más importante es el ejemplo de que hay otras formas de tratados que le ayudan a comprender una posibilidad de construir un futuro también para América Latina. Así es. De reconstruir su relación con los Estados Unidos, Canadá, pero también con Europa. Bueno, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. A mí me da muchísimo gusto que existe este programa, porque yo lo siento como mío también por Latindad, ¿no? Que nosotros somos miembros de Latindad. Te agradezco muchísimo también a ti y te felicito.